Hay terror en Ecuador, se viven días justamente de horror, de policía, de efectivos en la calle, justamente para cuidar a la ciudadanía ante un estado preocupante. Una ciudadanía afectada por esta avanzada narcoterrorista. Vamos a entender qué pasa de la mano de Alejandro Laurna-Garay de Urquiza, que es analista internacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por... Lo mismo digo, gracias por sumarte a la pantalla de Canal E. ¿Cuál es hoy la situación de Ecuador luego de los hechos que vimos a comienzos de esta semana? Bueno, decirlo con todas las letras, Ecuador es un estado de guerra, ¿no? Venía creciendo la del crimen organizado de estos grupos narcotraficantes. Luego fueron declarados días atrás por el presidente Noboa como agrupaciones terroristas. No, grupos armados, grupos beligerantes no estatales, ¿no? Por eso en el decreto 111 que firmó el presidente los declara como organizaciones terroristas, moviliza a la Policía Nacional y ordena neutralizar a estas agrupaciones utilizando argumentos de lo que se conoce internacionales como nuevas guerras, ¿no? De estados contra actores beligerantes no estatales que amenazan la seguridad nacional, la soberanía y a la sociedad en su conjunto. En estas nuevas guerras, por ponerle esta denominación, y a partir de la decisión de Daniel Noboa y bueno, por supuesto de su equipo de trabajo, ¿cuál es el estado de la ciudadanía? ¿Qué puede hacer, qué no? ¿Hay estado de sitio declarado? ¿Cómo es la circulación en las calles? ¿Cuál es la presencia de efectivos en las calles? Bueno, sí, en este estado de conflicto interno ya se había, antes de la declaración de guerra contra estas agrupaciones criminales, ya se había declarado un estado de excepción que se suma esta situación de conflicto interno como otra de las causales de esta declaración de estado de excepción, donde se restringen, por supuesto, muchos derechos. Pensemos en un estado de guerra, ¿no? Un estado de guerra interna que es real y es así. Un toque de queda nocturno entre las 23 horas y las 5, se puede violar la correspondencia, se pueden violar ciertos domicilios. Hay derechos civiles que se ven restringidos frente a las necesidades del Estado de llevar adelante este combate contra estas agrupaciones que ya venían amenazando, asesinando, poniendo en peligro a la población civil, que hoy, bueno, hay un apoyo mayoritario tanto de la población como de los sectores políticos, incluso del correísmo, ¿no? Ante esta situación para llevar adelante esta guerra, porque se ha venido complicando realmente el Estado, nación, se había debilitado en los últimos años, ¿no? Por las reiteradas políticas de ajuste aplicadas, hubo una desinversión fuerte en cuestiones de seguridad. Los grupos criminales venían controlando, y todavía no se ha resuelto esto, controlando directamente algunas cárceles y venían disputándole rutas comerciales y áreas al Estado. Esto, bueno, decantó en la necesidad que plantea hoy el gobierno en este decreto de recuperar la soberanía territorial y el control de las instituciones que se ven amenazadas, ¿no? Todo en los últimos 3 años, cuando estalló una pelea entre bandas, ¿no? Sí, Hay sí. una disputa entre bandas y una disputa entre las bandas y el Estado de Ecuador y la ciudadanía en el medio, por supuesto. ¿Qué pasa con aquel que quiere salir de Ecuador? ¿Puede hacerlo? Bueno, sí, hay controles estrictos por parte de las fuerzas de seguridad, pero si no se está cometiendo ningún delito, si no cumplen con ninguna de las condiciones mediante el Estado que ahora está persiguiendo a estos delincuentes y criminales, se puede, por supuesto, salir del país. El Estado se arroga el derecho y tiene el derecho de cerrar alguna ruta aérea, el avión, como ha sucedido, y han bajado algunos delincuentes y después han podido salir los ciudadanos. No es que se cierra totalmente la posibilidad de salir y entrar al país, sino que hay un control mucho más fuerte para intentar dar con estos delincuentes. Este estado de guerra interna no paraliza la situación en Ecuador, pero sí
habilita a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a ejercer un control mucho más fuerte en todo el territorio nacional, fundamentalmente en las zonas de frontera, ¿no? ¿Cuál es el saldo de fallecidos, heridos, detenidos? Bueno, se cuentan por cientos de detenidos, más de 300 detenidos en estas últimas horas, ¿no? Desde que comenzó el decreto, y alrededor de entre 15 y 20 fallecidos, ¿no? De los terroristas, ¿no? Definidos por el Estado. Pero bueno, este combate contra estos grupos criminales declarados terroristas recién comienza. Este puede ser un conflicto interno que se puede extender en el tiempo si es que la decisión del gobierno fue dada a tiempo, porque el grave problema que tiene Ecuador también, además de los que ya mencioné, es la corrupción estructural y la infiltración que han logrado cometer estas bandas narcocriminales, ¿no? El crimen organizado internacional infiltrado en las instituciones del Estado, ¿no? Porque también habla el gobierno, el presidente Noboa, de recuperar las instituciones del Estado infiltradas por estos grupos terroristas, tanto a nivel político, a nivel policial, a nivel judicial, sobre todo, y este es un combate muy, muy fuerte y muy preciso que tiene que dar el gobierno, y ver si esta metástasis, ¿no?, que se ha expandido por las naciones del Estado ecuatoriano se puede agarrar a tiempo para lograr volver a una situación previa, sobre todo a lo que fue mediados de la década pasada, ¿no? Desde el 2015 en adelante, que fue cuando han crecido en cantidad y en el NAR, estas bandas criminales que se han diversificado, no solo se dedican al narcotráfico, ¿no? Alejandro, ¿corre riesgo la presidencia de Noboa? ¿Hay riesgo de perder la constitucionalidad, pensando en esto que ocurre, pensando en lo que pasó en plena campaña electoral con diferentes candidatos y, bueno, asesinatos que se han visto por videos? ¿Corre riesgo la constitucionalidad? Bueno, por supuesto, es que está planteado directamente en el decreto firmado por el presidente Noboa. Corre en riesgo la soberanía nacional y a nivel analítico, ¿no? Pero bueno, declara esta situación de conflicto interno porque está en riesgo la supervivencia del Estado ecuatoriano. Por eso se llega, cuando un Estado declara una guerra, tanto a nivel de las guerras tradicionales de un Estado contra otro, o a nivel interno, esta situación de conflicto interno que está planteado en el derecho internacional, no fue un invento del gobierno ecuatoriano. Bueno, hay un riesgo a la soberanía, a la institucionalidad, a las diversas instituciones del Estado, a la vida, salud y desenvolvimiento de toda la sociedad, tanto de las instituciones del gobierno, incluido en la persona del presidente de la Nación, como en otras instituciones, y también en la población civil, que ha sufrido el terror, ha sufrido las amenazas, ha sufrido asesinatos. Muchos se han visto obligados, no solamente por las faltas de condiciones económicas o de posibilidades de empleo, sino también forzadas y amenazadas por estas bandas criminales a cometer algún tipo de delito. Es decir, la situación de vida del Estado ecuatoriano se ve amenazado por este crimen organizado internacional, que también debe ser combatido cooperando con los países fronterizos, ¿no? Porque no es un tema solamente de Ecuador, sino que el crimen justamente internacional, ¿no?, abarca, porque estas bandas son socias del de Sinaloa, ¿no?, y del Jalisco Nueva Generación. Entonces hay tanto la situación en México, la situación en Colombia, la situación en Perú, sí, bueno, afectan lo que pasa en Ecuador, y la solución tiene que ser coordinada a nivel regional también. Alejandro, gracias por el tiempo. Por favor, un placer.